Dice la palabra del Señor aquí en Primera de Corintios capítulo 7, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El apóstol Pablo, después de conocer al Señor, decidió quedarse soltero. De acuerdo a lo que son los estudios que se han hecho, se cree que Pablo posiblemente enviudó y que en un tiempo estuvo casado porque él era del Sanedrín y una de las cosas que había que tener para pertenecer era eso. Pero en el momento que asumió el apostolado, Pablo estaba soltero y hay que entender que por la magnitud de su trabajo y en el tiempo que lo ejerció, porque el apóstol Pablo le tocó trabajar para Cristo en tiempos muy difíciles, de grandes persecuciones, de vida nómada. Tenía que andar de ciudad en ciudad y también la mayor parte del tiempo se la pasó preso. Entonces, los hermanos de Corintios le escribieron a Pablo sobre el tema del matrimonio porque ellos como que pensaban que tomando en cuenta el tiempo que estaban viviendo, como que al hombre de ministerio se le hacía difícil tener una mujer y una familia. Por eso el apóstol Pablo le dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, se ve que ellos le mandaron una carta. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Hay que tomar en cuenta que en el momento, para uno entender la Biblia, tiene que irse a la cultura y tiene que irse también al momento y a quién se le escribe. Ahí es donde hay tanto error y a veces que se ponen a traer cosas que eran para un tiempo y las traen ahora y ahí hacen un lío. Entonces aquí dice el apóstol en el 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno a los hombres, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Por qué a causa de las fornicaciones? Porque ustedes saben que la fornicación es la relación sexual entre un hombre y una mujer sin ser casado. Lo que legaliza la relación matrimonial es el matrimonio. Entonces, cuando alguien sostiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, está fornicando, es lo que la palabra enseña. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que por causa de ese pecado de fornicación, que muchos podían caer en él, porque al hombre le hace falta a la mujer y a la mujer le hace falta el hombre. Entonces, para no caer en ese pecado de fornicación, dice el apóstol Pablo que debe tener su propia mujer y la mujer tenga su propio marido. Lo que indica que la palabra de Dios está de acuerdo en eso. Usted viene al evangelio, llegó soltero, se toma su tiempo, espera en Dios y le pide al Señor su compañera en el tiempo de él. Igual también la mujer que viene al Señor soltera, también puede pedirle al Señor que le añada su compañero. Entonces Pablo está diciendo cada uno tenga su propio marido. El 3 dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El deber conyugal. Esto se refiere a lo que tiene que ver con las relaciones sexuales. Con las relaciones sexuales. Que debe cumplirlo el marido con la mujer y también la mujer con el marido. Dice el 3, el marido cumpla, lo que indica que la relación sexual entre el hombre y la mujer es un deber. Así como come, así como las obligaciones fisiológicas, también el deber conyugal, que es la relación sexual,
que está en el plan de Dios, es algo que Dios lo estableció. Lo que pasa es que el hombre por el pecado corrompió todo. Pero la relación sexual es parte del plan de Dios. Entonces dice Pablo que la mujer debe cumplir, el marido debe cumplir con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. O sea que una pareja cristiana no se puede negar. Claro, eso también tienen que ponerse de acuerdo y tratar de siempre mantenerse en buena comunicación. Pero es un deber, el deber conyugal. La mujer tiene un deber y el hombre también. Porque el cuerpo de la mujer, dice Pablo, la palabra le pertenece al hombre. Y el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer. En ese sentido, la iglesia ahí no debe perderse. En el 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Eso está claro. O sea, el marido, dice aquí, tiene potestad sobre el cuerpo de su mujer, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Lo que quiere decir aquí es que ambos deben estar claros de que ese cuerpo le pertenece al otro. Recuerden que la palabra dice, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Al decir una sola carne significa que ya no son dos, es una sola carne. Entonces no tiene potestad la mujer sobre su cuerpo, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. En una pareja cristiana no puede existir eso de negarse. Muchas veces existen lo que son estos problemas de que los maridos están guapos, y yo sé que eso no escapa también al área cristiana, que hay parejas que se pelean, que entran en situaciones donde a veces hasta enemigos están dentro de la casa. Y eso lo lleva a que también se niegan el uno al otro. Hay muchas formas de negarse y no es bueno. Ahora, si hay una situación de salud, una situación de algún problema, para eso está la comunicación, para que se expliquen el uno al otro el por qué no le puede corresponder. El 5 dice, no os neguéis el uno al otro. Negarse. Yo sé que hay muchos que me están oyendo que saben a lo que me refiero. Cuando la mujer se le niega al hombre o cuando el hombre se le niega a la mujer. Hay muchas formas de negarse, que no es decirle no. Muchas formas. Pueden inventar excusas que no agradan a Dios. Creo que si la pareja entra en un enfriamiento donde no hay el deseo de cumplir con el deber conyugal, eso debe tratarse. Y hay que buscar a ver qué está pasando, pero la voluntad de Dios es que esa relación se mantenga saludable. Entonces no se niegue el uno al otro, dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Mutuo consentimiento. O sea, tienen que estar de acuerdo. Dice el apóstol Pablo, para ocuparse sosegadamente en la oración. Esto es, claro, estamos hablando de una mujer cristiana y un hombre cristiano que se ponen de acuerdo para orar. Y dice, mira, como vamos a estar en un tiempo de oración, vamos a tratar de coger nuestro tiempo nada más para orar. Entonces, los dos de acuerdo. Una mujer cristiana no puede arrancar, yo voy para un cilicio sin ponerse de acuerdo con su marido. Hay muchos casos que han pasado de divorcio y problemas, o de hombres que han caído en fornicación, en adulterio, porque la mujer no ha correspondido. Y aunque no hay excusa para el adulterio, también hay que tratar de no darle oportunidad a Satanás. Entonces, si una mujer va a estar en un cilicio
o se va a retirar, no lo puede hacer sin ponerse de acuerdo con su marido. Bueno, lo dice aquí la palabra. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Mutuo quiere decir los dos de acuerdo, para que se ocupen sosegadamente en la oración. Y dice, volved a juntarse en uno. Cuando dice volver a juntarse en uno es volver a su relación sexual, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Porque si el hombre no recibe como no le responde su mujer o viceversa, entonces ahí va a venir la tentación. Es lo que está diciendo aquí. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Que quiere decir que como usted no es un eunuco, que como usted no tiene el don de continencia, usted va a tener deseos sexuales. Entonces, si una de las parejas se le niega, esa otra pareja va a ser tentado, porque el diablo no pierde tiempo. Satanás no pierde tiempo. Creo que el domingo le hablaba en la parte del mensaje, en un momento dije que el enemigo sabe cuando hay una necesidad y viene con la oferta. Entonces, regularmente esos matrimonios que no se satisfacen en el área sexual siempre terminan en problemas de adulterio. Terminó el tiempo de oración, tienen que volver a juntarse. En el cristiano no está eso de que uno para los pies y otro para la cabeza. Y que yo estoy guapo contigo y voy a dormir en el mueble. En todas esas cosas, lo que se le está dando de oportunidad a Satanás, dice aquí en el versículo 5, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Porque entonces al negársele, el hombre o la mujer, al no ser satisfecho en esa área que es necesaria, porque repito, no es un eunuco, no tiene el don de continencia, entonces tiene que resolver ese asunto. Entonces viene Satanás y le presenta forma para que él pueda satisfacer ese deseo. Dice el apóstol en el versículo 6, más esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. A lo que pasa ahora es hablar y dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. O sea, le está diciendo, yo no le estoy dando un mandamiento. No. Aquí él no está dando un mandamiento, él está dando un consejo y le dice, repito, por el momento en que estaban viviendo, que no era fácil el sostener un hogar en la situación que ellos estaban, Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo? Que no me casé, decía Pablo, no tengo mujer. Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Como dijo Cristo, cuando le hablaron los discípulos del matrimonio, que le dijeron, pero si así es, en Mateo 19, pero si así es la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Y Jesús le dijo, bueno, hay eunucos que nacieron eunucos desde el vientre de su madre. Hay eunucos que los hombres lo hicieron eunucos. Esto era a los que los reyes lo ponían a trabajar en el palacio para que les sirvieran las copas y todo eso. Y los reyes los castraban, lo hacían eunuco. Eso lo hacían los hombres. Ahora, dijo Cristo, y hay eunucos que son eunucos porque ellos lo han decidido. Y dijo, el que crea que puede aguantarlo, que lo haga. Eso es un asunto personal. Hay quien dice, yo me voy a guardar para Dios y no me voy a casar. Bueno, Cristo dijo, el que crea que puede aguantar y que lo pueda hacer, que lo haga. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, él quiere que todos sean como él, pero dice, no todo el mundo tiene ese don. Uno lo tiene de una manera y otro lo tiene de otra. Entonces dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Pero a los que están unidos en matrimonio, ya ahora le está hablando a los casados, a los que vinieron al evangelio y ya tienen su mujer, o a los que ya se casaron en el evangelio.
Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, dice aquí Pablo, no él, no yo. Aquí él no está dando un consejo. Aquí él está diciendo lo que dice el Señor. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Ese es el plan de Dios desde el Génesis. Es lo que Dios estableció. Cuando Cristo habló del matrimonio en Mateo 19, que le preguntaron, ¿y por qué Moisés le dio carta de divorcio? Cristo le dijo, por la dureza del corazón, Moisés le permitió divorciarse. Pero en el principio no fue así, sino que varón y hembra lo hizo. Por tanto, dejará el hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios separe, lo que Dios junta, no lo separe el hombre. Quiere decir que el plan de Dios es la vida matrimonial hasta la muerte. Lo que debe dividir el matrimonio es la muerte que los separa. Aunque en Mateo 19 Cristo habló de la fornicación y dijo, el que repudia a su mujer salvo por fornicación, adultera. Cuando la palabra dice salvo, significa que hay una vía, hay algo que rompe el pacto matrimonial. Pero el plan de Dios, el perfecto plan de Dios es el que nosotros tengamos a nuestra compañera hasta que la muerte nos separe. Entonces Pablo pasa aquí en el 11 y dice aquí, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahora dice en el 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero entonces dice aquí en el 12, y a los demás yo digo, ahora está hablando Pablo como un consejo, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Aquí se refiere a, lo hemos visto en tantos casos, yo que tengo dando doctrina más de 25 años, que llegan a la iglesia personas que se convirtió la mujer pero el hombre no. Se convirtió el hombre pero la mujer no. Entonces para bautizarse siempre preguntan, ¿pero qué yo hago? Mi esposa es inconversa, mi esposo es inconverso. En el caso de los hombres, a veces no le quieren dar el matrimonio a la mujer. La mujer se lo da más fácil, el hombre es más duro en eso. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo que en ese caso de que una mujer tenga un hombre inconverso, si él consiente en vivir con ella, bueno, se convirtió ella y él no tiene ningún inconveniente. Dice, bueno, tú eres evangélica y yo no. Tú me respetas, yo te respeto. Bueno, dice aquí el apóstol Pablo, no lo abandone. No lo abandone. Que ahora lo que te va a tocar es ganártelo para el Señor. Porque, dice aquí, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Lo que indica que la relación entre el inconverso y la cristiana o viceversa, dice que ahí hay una relación santa y los hijos son santos, de acuerdo a lo que dice aquí el apóstol Pablo. La mujer santifica al hombre. Pero dice el 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esto está diciendo aquí el apóstol Pablo, que si el hombre, porque ahora tú eres cristiana, definitivamente no quiere estar contigo, o la mujer, y él
decide separarse, dice Pablo, sepárate entonces, porque tampoco tú vas a vivir un infierno. Tampoco puedes pasarte la vida en una cruz tan fuerte con un hombre o con una mujer que no quiere estar contigo. Dice, si él se separa, sepárese. ¿Por qué? Porque a paz nos llamó Dios. El 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero a cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. A mí me encanta como el apóstol Pablo habla, porque él le gusta siempre a la iglesia, le habló claro para que la gente no tenga confusión. Él le habló bien claro, le decía qué era lo que había que hacer. El que comete sus errores lo comete porque quiere, porque están las instrucciones del apóstol. En este caso, una de las cosas que tienen más problemas son los matrimonios. Y los matrimonios tienen muchos problemas porque la gente no quiere llevarse de lo que dice la palabra de Dios. Solamente observen algo que cualquiera no cree que está en la Biblia. Que Pablo dedicó tiempo hasta hablar de lo que es la relación sexual entre el hombre y la mujer. De que no se le nieguen. O sea, es para que ustedes vean cómo Dios tiene en su palabra todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que nosotros necesitamos. Pero entonces hay otra cosa que Pablo quiere que tengamos, los que estamos en el Señor, y es que tengamos tranquilidad. Que no dejemos que nada ni nadie nos meta en afán, en angustia. Por eso dice aquí, fue cada uno, como fue llamado, que así se quede. Fuiste llamado algunos siendo circuncisos, que eran los que eran judíos, quédese circunciso. Fue llamado algunos siendo incircuncisos, que eran los gentiles, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Recuerden que en la iglesia primitiva estaba el problema, el dilema de que la iglesia especialmente que dirigía Jacobo, que hubo un problema y por eso se reunieron los apóstoles en Hechos capítulo 15 para escribir una carta diciéndole a los gentiles que se tuvieran tranquilos y que no tenían que guardar la ley. Entonces, ante ese problema de que habían algunos cristianos judíos que querían que los que se convertían a Cristo se circuncidaran, entonces el apóstol Pablo le está diciendo aquí, no, si Dios te llamó a ti incircunciso, o sea, te llamó siendo un gentil, no te circuncide, que Él te llamó así, quédate así. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. Vuelve en el 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios te llamó en esa condición. Te llamó así. Yo siempre he dicho que cuando Dios decidió llamarte, ya Él tenía en su mano el currículo tuyo. Y Él sabe que tú estás con una pareja. Él sabe de dónde tú vienes y te llamó así. Entonces Pablo dice, en el estado que Dios te llamó, así quédate. En cuanto a las vírgenes, eran en aquel tiempo, saben que las mujeres, especialmente las señoritas, no tenían como hoy en la cultura. Recuerden, por eso le hablo de que para entender la Biblia hay que analizar la cultura y el tiempo. En aquellos tiempos una muchacha no decidía ella cuando se casaba, lo decidían los padres. Entonces hoy las cosas han cambiado. Por eso ustedes ven que dice aquí, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, dice Pablo, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre quedarse como está. Está ligado a mujer, no procure soltarte.
está libre de mujer, no procure casarte. Si nosotros leemos eso ahora y no explicamos el por qué Pablo dijo eso, va a haber confusión. Ya yo le hablé a ustedes de lo que era la voluntad que apremia. El tipo de vida cristiana que llevaba Pablo y los apóstoles no era el que nosotros llevamos hoy. Ese primer siglo de la era cristiana, especialmente en el ministerio de Pablo, que fue fuerte, del 50 al 68, en lo que se conoció como la iglesia entre los gentiles, o del 35 al 50, que se conoció como la expansión de la iglesia. En el año 67 aproximadamente, Pablo fue muerto en Roma, le cortaron la cabeza. Pedro fue también muerto en Roma, creo que en el 68 por ahí, y lo crucificaron con la cabeza para abajo. Eso está en la historia cristiana. Entonces la situación que apremia a la que se refiere Pablo era esa vida que ellos estaban llevando. La iglesia no tenía en ese momento una vida estable como nosotros, porque todos los emperadores, todas las autoridades perseguían a la iglesia. Por eso dice lo que apremia, lo que está pasando, la situación en que estamos viviendo, es para que aconsejarle que deben quedarse como están. Pero dice, más también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo la quisiera evitar. Ahí vuelvo a repetirle el por qué Pablo en su momento encuentra que el matrimonio era como un obstáculo en ese momento, no en el siglo XXI donde estamos hoy. Las cosas no son iguales. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Pero cualquiera, recuerden algo, hermano, por eso hay tantos errores. Y usted encuentra gente en las redes sociales agarrando un versículo y de ahí sacando una doctrina y con energía prohibiendo cosas. Cualquiera lee este versículo sin tomar en cuenta los otros versículos de arriba, que es una cosa que hay que tener muy pendiente. Usted no puede dar una enseñanza de un solo versículo sin analizar qué se está diciendo en el capítulo completo y qué se dice de ese tema en otros libros de la Biblia. Si usted solamente lee aquí, el que tenga esposa sea como si no la tuviese, ¿sabe lo que usted puede pensar de una vez? No, eso significa que como Cristo viene ya, yo voy a tener mi esposa solamente ahí para que me cocine y me voy a hacer de cuenta que no la tengo, porque ¿para qué yo voy a estar en esa cosa? Si Cristo viene, yo voy a consagrarme a orar nada más, la voy a tener como que no la tengo. Si usted nada más lo lee ahí en el 30. Pero si usted se va donde yo comencé el estudio, Pablo dice que tienen que cumplir el deber conyugal y que solamente por un tiempo de oración se pueden dividir y cuando terminen de orar tienen que volver a juntarse. Cuando dice juntarse, a tener relaciones sexuales. Entonces este versículo que estamos leyendo aquí en el 29, inmediatamente usted dice, sea como si no la tuviesen. Lo que te quiere decir es que no debe estar apegado, no solamente a tu mujer, a tu casa, a tu carro, a cosas materiales. Como estamos viviendo un tiempo tan difícil, no nos podemos apegar a nada. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera que tuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Claro, aquí Pablo está hablando de cierta ventaja que tiene un soltero. Todos los que tuvimos un tiempo soltero en el Evangelio sabemos cómo dedicábamos más tiempo a la oración. Yo recuerdo que yo llevaba a mi casa, yo vivía solo y siempre habían hermanos que iban a amanecer orando conmigo. Y el soltero siempre como tiene más facilidad de irse a los cilicios, se van lejos porque no tienen compromiso de mujer. A eso se refiere Pablo, de que el soltero tiene más libertad para consagrarse.
El 35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tender lazo. Fíjense que Pablo siempre hablaba de cuando él daba un consejo y cuando era un mandamiento. Él está hablando de algo que es provechoso para ellos. No es para tenderle lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento se acerquen al Señor. Parece que hay impedimentos que siempre se presentan para que no nos acerquemos al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, fíjense lo que le dije, que la muchacha no decidía casarse, sino el papá. Dice ahí en el 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien lo hace. Observen lo que les decía hace un momento, que hay que pensar siempre y hay que analizar cuando estudiamos la Biblia, cuando es cultura. Fíjense que aquí está diciendo no que ella se va a quedar, sino que el padre la va a dejar virgen. Es algo que no era que Dios lo establecía, fue la cultura que llevó eso a que los hombres, los papás decidían de la muchacha. En el 39 vuelve a decir, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Quiere decir que aquí tenemos en esta noche, en este corto estudio, estos consejos saludables sobre el matrimonio. En algunos de esos temas que hemos tenido ahí, vamos a encontrar que hay muchas veces personas que no están de acuerdo en ciertas cosas. Y yo siempre entiendo que el tema del matrimonio siempre será un tema muy delicado y que hay que orar mucho a Dios para todos los casos que se presentan. Lo que sí queda bien claro aquí en número 1, la mujer casada debe y el hombre casado debe mantener armonía en el matrimonio. Deben trabajar su relación sexual. Tienen que luchar para que se mantenga esa relación sexual sana. Dice el apóstol Pedro que la oración tiene estorbo cuando hay problemas en los matrimonios. Cuando nosotros, repito lo que le dije hace un momento, cuando tenemos la palabra de Dios como regla de fe y conducta, nosotros vamos a saber cómo actuar en cada caso. Hay matrimonios que a veces necesitan ayuda. Entendemos también que hay matrimonios que el amor se puede apagar. Todas esas cosas pueden pasar, pero hay solución. Dios da la sabiduría y hay personas que Dios tiene también para que ayuden en esos casos cuando el matrimonio entra en lo que es esa frialdad. El matrimonio, al igual que la vida cristiana, tiende a perder el primer amor que Dios le reclamó a su pueblo. Ha dejado tu primer amor. También en la vida matrimonial ocurre que a veces el primer amor se va y hay pareja por diferentes motivos se le va ese amor. Entonces cuando se le va el amor, si no saben volver a recuperarlo, entonces pueden terminar mal. Eso son problemas que están afectando mucho a las iglesias en cuanto a la relación matrimonial. También hay muchas mujeres pasando situaciones. Yo siempre pienso en todas esas hermanas que se convierten y los esposos son inconversos. Dice Apolinar, le doy gracias a Dios por mi matrimonio y debemos siempre orar por los matrimonios. Yo me casé en el año 1989. Estamos hablando de que ya son 32 años de matrimonio con mi esposa. Y doy gracias al Señor, primero, que me ayudó a saber elegir y también que
que nos ha ayudado el Señor en todos esos años a mantenernos siempre unidos, siempre unidos. Hay muchas cosas que ayudan a que el matrimonio se mantenga bien a través del tiempo. Tiene que haber respeto, tiene que haber lo que es comprensión, comunicación. Si al hombre no le gusta algo de la mujer, debe decírselo. Y si a la mujer no le gusta algo del hombre, debe decírselo. Nunca deben permitir tercera persona en el matrimonio. El hombre tiene que respetarse, la mujer también. Nunca he visto bien amistad profunda con el sexo opuesto. Si el hombre es casado, tiene que respetarse. Usted siendo casado no puede andar coqueteando. A veces, aunque no sea verdad, parece. Y dice que la mujer del César no solamente debe ser seria, sino que debe parecerlo. Entonces hay que saber, saber manejarse en todo eso. Nunca deben haber tercera persona para usted contarle sus situaciones íntimas de su pareja. Eso yo nunca lo he aprobado. Para mí, un hombre que habla de su mujer, aún a su mamá, es un inmaduro. Yo nunca, y Dios lo sabe, Dios me es testigo, que ni con mi mamá, que todavía vive, nunca he hecho un comentario negativo de mi esposa. Si algo no me ha gustado a través de los años, solamente lo he podido manejar con ella. Yo no le acepto a nadie que me hable de mi esposa. No concibo un hombre de que hablando de su mujer con familiares, hablando de su mujer con sus hermanos inconversos, hablando de su mujer hasta con personas que no son de la familia. Eso es inmadurez. Recuerde que su pareja es su carne. Cristo hablando, la palabra hablando, enseña que la mujer es tu misma carne. Ya no son dos, sino que es una sola carne. Y el hombre tiene que honrar a su mujer y la mujer al hombre. Nunca hable de tu pareja a nadie en lo negativo. Y si tiene que pedir un consejo, tiene que saber seleccionar a quién se lo vas a pedir. Yo he conocido muchos divorcios por un consejo mal dado que se le ha dado a una mujer. Muchos divorcios. Entonces, si usted tiene problema con su pareja, usted debe seleccionar a la persona. No a cualquier persona usted le va a pedir un consejo en lo concerniente a su vida matrimonial. Su vida matrimonial es sagrada. De ahí van a depender muchas cosas. Cuando un matrimonio fracasa, los hijos son candidatos para irse a la droga, a la frustración. La mayoría de los hogares en este tiempo son fábricas de delincuentes. Los grandes delincuentes no se forman ahora en la calle, se forman de esos hogares disfuncionales. Un hogar donde el hijo lo que se acostumbró fue a ver a su mamá y a su papá peleando. Eso es otra cosa, eso es una inmadurez. Usted nunca debe discutir frente a sus hijos. Cuando usted tenga alguna diferencia con su pareja, usted tiene que esperar que se acuesten ya cuando los niños no están ahí. El hijo no puede oír nunca discutir a sus padres. Todos esos jóvenes que ustedes ven y esos matrimonios hoy que golpean, los hombres golpean a las mujeres, casi siempre cuando se investiga es que esos hombres vieron a sus padres golpear a su mamá. Y eso lo van llevando como una herencia maldita. Las iglesias están llenas de matrimonios infuncionales.
Y es lamentable porque la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Y si simplemente nosotros nos aplicamos lo que dice Jesucristo con la oración de la regla de oro, que Él dijo, todo lo que usted quiera que los hombres hagan con usted, haga usted con los hombres. Eso es así. Nosotros los hombres, especialmente los dominicanos, latinos, tenemos que vivir orando para que Dios nos ayude a controlar nuestro temperamento. El hombre dominicano es muy propenso a tratar a la mujer mal, a hablarle mal delante de la gente. Y eso hiere mucho a la mujer. Si usted maltrató a su mujer con palabras, quiero que sepa que a una mujer le duele más una palabra que un golpe, muchas veces. Entonces el hombre regularmente no es muy afectado por lo que se le dice, la mujer sí. Entonces usted ofendió a la mujer con palabras que la amargó. Luego usted quiere tener relación, pero entonces ahora es incómodo porque ella está indispuesta. Y aunque sabemos que es antibíblico el que se le niegue, pero también el ambiente, usted lo ha preparado para eso, porque usted no puede maltratar a su mujer en palabras en el día y luego a la noche usted querer entonces ir a la vida conyugal. Todo eso hay que hablarlo y nosotros debemos pedirle a los hombres, yo como hombre, tener, como la palabra manda, tratar a la mujer como un vaso frágil.